Hermanos de Misio Aguascalientes, tengan todos un buen día. Esperamos que estén bien de salud y que estén con buen ánimo. Les saludamos mi esposa y yo desde aquí, desde Rancho Santa Mónica, esperando que nuevamente se encuentren muy bien. Y como parece que va siendo costumbre, pues primero que nada una disculpa por todo el relajo que hubo la vez pasada con el audio. Eh, yo hice mal en enviarlo, en enviar la misma pregunta dos veces, y entonces el pastor fue quien subió este audio que yo había mandado, y yo no me di cuenta de que lo había mandado dos veces. En fin, eh, espero que se haya clarificado todo esto. Si no, también estoy dispuesto a relatar exactamente lo que pasó. Pero bueno, cubrimos en los últimos dos domingos la pregunta eh, 11 y la pregunta 10 en ese orden. Eh, y entonces ahora ya podemos seguir el orden original para estar en la pregunta 12. También debo decir que las preguntas se empiezan a complicar, o pareciera como si las preguntas fueran un poco más difíciles de entender. Entonces les tomaremos un poco de cuidado a ir entendiendo qué es lo que se quiere decir con cada una de las preguntas. Esta sección en especial del Catecismo Menor de Westminster tiene que ver con la providencia especial y creación, caída y redención, básicamente. Eh, Muy bien, entonces empecemos, pues, hermanos, si todos ya estamos listos, eh, con la pregunta número 12 del Catecismo Menor de Westminster, que dice así: ¿qué acto especial de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en que éste fue creado? La voy a repetir. ¿Qué acto especial de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en que éste fue creado? Entonces, recordemos que esto se escribió por ahí de 1640 y tantos, y es probable que esta no sea la forma más normal que nosotros plantearíamos esta pregunta. Así que me gustaría irla desmenuzando, irla entendiendo poco a poco, para después pasar a la respuesta. Entonces, eh, esperemos que puedan ver también la pregunta en su pantalla, o que ustedes tengan a la mano este Catecismo Menor de Westminster. Y entonces dice así la pregunta 12: ¿qué acto especial de providencia? Esto de providencia debemos de entender, como lo vimos en las preguntas pasadas, providencia debemos de entender como estas acciones de sustentar y gobernar la creación. Entonces, providencia es sustento y gobierno. Y lo que dice la pregunta es que hay un acto especial de providencia, un acto especial de gobierno, de sustento de la creación. ¿Qué acto especial de providencia ejecutó Dios respecto del hombre? Y ahí me voy a quedar otra vez. ¿Qué acto especial de providencia ejecutó Dios respecto del hombre? Esto quiere decir que existe, lo que está planteando para empezar la pregunta 2 es que existe un acto especial de providencia, de forma de gobernar y sustentar la creación, que Dios ejecutó respecto del hombre, en especial del hombre. Y también cuando hablamos acerca de la creación en general, y también de la creación del hombre, pues nos detuvimos a observar que había cierto énfasis, que había ciertas cosas que Dios había hecho distintas en el hombre, ¿no? El hombre fue una creación especial, ¿no? Le tomó especial cuidado Dios a la creación del hombre. Entonces aquí es algo similar. Se está planteando que existe un acto especial de providencia de Dios respecto del hombre. Pero no se queda ahí la pregunta. La pregunta, otra vez la voy a repetir: ¿qué acto especial de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en que éste, o sea, el hombre, fue creado?
¿Y a qué nos referimos con el estado en que el hombre fue creado? Bueno, pues a este estado que hacíamos referencia también en la pregunta 11, no me acuerdo si fue 11 o 10, 10, ¿no? Eh, y que pues casi la sabemos de memoria, ¿no? Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. Entonces, cuando la pregunta 12 menciona el estado en que éste fue creado, se refiere a esto, ¿no? A esta condición de imagen de Dios en ciencia, justicia y santidad. Y también creo que vale la pena decir que esta pregunta se está refiriendo hasta antes del pecado, ¿no? Entonces, parafraseando esta pregunta que suena complicada, podríamos decir que cómo era o cuáles eran las condiciones, cuál era la relación de Dios con el hombre antes del pecado, entre la creación, entre los momentos que Dios crea todo el universo y que el hombre peca. Es decir, si bien las preguntas pasadas ya fuimos construyendo, por supuesto con bases bíblicas totalmente, la idea de que el hombre había sido creado en un principio con ciencia, justicia y santidad. La pregunta ahora es, esa forma, esas cualidades que tenía el hombre, ¿cómo eran y cuál era su relación de este hombre con Dios? ¿Qué acto especial de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en que éste fue creado? Entonces creo que ahí más o menos ya podemos ir entendiendo la pregunta. Otra vez está tratando de indicar o nos está llevando hacia qué de especial tenía Dios con el hombre entre la creación y antes del pecado. Eso es, a grandes rasgos, podría parafrasear esta pregunta. Muy bien, entonces, ahora vamos a la respuesta. La respuesta dice así. Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo la condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. Y pues sí, muchas de las cosas que estamos diciendo aquí las conocemos, es casi de cultura general, pero las vamos a ir refiriendo, nos vamos a adentrar en las escrituras, por supuesto, para ver cómo la escritura basa esta respuesta, ¿no? La voy a volver a repetir. Cuando Dios hubo creado al hombre, otra vez nos estamos refiriendo entonces a este espacio o este tiempo antes del pecado, hizo con él un pacto de vida, un pacto, refiriéndonos otra vez, podremos hablar mucho también de pacto, ¿no? Pero entendamos pacto hasta este momento como este compromiso, esta relación bilateral de dos personas o de dos partes en donde pues, se comprometen a cumplir ciertas cosas y con consecuencias, por supuesto, ¿no? Todo pacto tiene sus consecuencias si este se rompe. Entonces hizo con él un pacto de vida bajo la condición, y aquí está esta condición, de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. Entonces vamos hermanos, a ver algunos de los pasajes en los que los hermanos encargados de hacer
este catecismo, tomaron en cuenta para redactar esta respuesta, ¿no? Esta respuesta nuevamente está basada pues, en la escritura. Y lo primero que podemos ver pues, es Génesis, ¿no? Podemos ir a Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17 para ver claramente parte de lo que estamos planteando en esta respuesta. Le voy a dar lectura rápidamente. Génesis 2, 16 y 17 dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nuevamente, hermanos, esto es muy, muy claro. Es un mandamiento y mandó Jehová Dios al hombre. No había intermediarios, era directo, una comunicación directa, como ya lo habíamos visto antes. Y es algo pues, que podríamos decir o podríamos plantear que era relativamente sencillo, era una encomienda nada difícil, era abstenerse de comer de un árbol, ¿no? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y podemos ver más textos que hablan acerca de esta encomienda y de lo que estábamos hablando como el pacto de vida, ¿no? Entonces podemos ir, por ejemplo, a Romanos 10:5. Romanos 10:5. Dice así: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces aquí el apóstol lo describe bastante bien. Nuevamente lo voy a repetir: porque de la justicia que es por la ley Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y hay aún más textos que hablan de este pacto en el cual hay vida bajo la condición otra vez de perfecta obediencia. Y podemos ir a las palabras de Jesús, al Evangelio según San Lucas 10, Lucas 10. Podemos leer empezando por el 25. Es también un texto bien conocido, pues es la parábola del buen samaritano. Pero la introducción, el cómo comienza este texto, es lo que vamos a enfatizar en este estudio. Entonces voy a leer Lucas 10:25, que dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces esto es hasta el verso 28, del 25 al 28. Y entonces pues vemos nuevamente que si hay perfecta obediencia, pues la condición es vida, ¿no? Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿A qué se refiere con haz esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que dice que generará vida y vivirás?
pues es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, este intérprete de la ley, pues lo que está mencionando aquí, pues es la oración esta que los judíos conocen como la Shema, que en algún estudio también hemos mencionado. Y a mí me llama mucho la atención, si hay oportunidad en esta ocasión de hablar un poco de este texto. A mí me sorprende cómo Jesús le muestra, le dice que él mismo lo sabe, que este intérprete de la ley sabe lo que se necesita, ¿no? Es esta confrontación, esto decirle de, bueno, ¿qué está escrito en la ley? Él ya sabía de antemano que este intérprete de la ley, pues conocía la escritura, conocía la ley. Así que lo confronta con lo que él mismo sabe, con lo que el mismo intérprete conoce de la ley. Eh, y le dice, pues sí, haz esto y vivirás. Sin embargo, esto no se queda así para aquellos que ya han leído este texto, que es la introducción del buen samaritano. El verso 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es decir, para mí lo que muestra este texto es que eh, aún siendo confrontados con la verdad de, eh, de la ley, de qué es lo que Dios requiere de nosotros, y sabernos incapaces de lograrlo, muchas veces o todas las veces queremos justificarnos. Y eso es lo que hace este intérprete de la ley, que así dice aquí en Lucas 10:29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ¿con quién debería hacer todo esto? Y es justo ahí donde Jesús responde con la parábola del buen samaritano, ¿no? Que ya es muy conocida, pero solo para hacer ver que eh, efectivamente la ley mosaica da, da como consecuencia vida, pero también lo que tenemos que ir diciendo desde aquí, aunque no sea exactamente el punto de la pregunta 12, es que es imposible, ¿no? Es imposible cumplirla. Eh, pero bueno, este es solo un texto, hay por lo menos uno más eh, bueno, un par más que podemos leer. Y ahora, pues quisiera que fuéramos a Romanos. Oh, no, Lucas, ya me iba a saltar. Lucas, oh, no, disculpen, hermanos, estoy mezclando aquí todos los textos. Romanos 2:11. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y voy a seguir leyendo hasta el 15. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y este texto también de Romanos da mucha claridad a varias situaciones, a varias preguntas, a varias
incógnitas o varias discrepancias que había en la iglesia primitiva de si los gentiles debían de seguir toda la ley mosaica, ¿no? ¿Qué tanto debían de seguir o qué tanto ritualismo, qué tanta necesidad debía de cargarse hacia los gentiles con respecto a la ley, ¿no? Que sabemos que en general los judíos son muy observadores de seguir toda la ley. Y la respuesta que da el apóstol aquí es muy clara, ¿no? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque en el 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, Dios mismo, aunque no tuviéramos otra forma de decir esto es que aunque no las personas no tuvieran acceso a una Biblia, pues hay cosas que Dios escribe en los corazones de las personas, y eso no es justificación. Eso no es justificación para no obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, otra vez que no exista una versión escrita de la palabra de Dios para alguna persona, eso no lo exime del pecado, ¿no? Dando testimonio a su conciencia, estoy leyendo otra vez el 15, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y entonces otra vez esto muestra cómo el pacto de vida está bajo la condición de perfecta obediencia, ¿no? Bajo la perfecta obediencia de la ley. Ahora, podemos ir también a Ezequiel 20. Ezequiel 20, 11. Ezequiel 20:11 dice así: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Entonces, nuevamente, esta relación entre obediencia, perfecta obediencia, y vida. Esto es lo que hay que enfatizar en estos textos que estamos viendo, que es lo que también leemos en la respuesta de la pregunta 12, ¿no? Una vinculación, una ligadura entre perfecta obediencia y vida. Y podemos ir, a ver cuánto tiempo, 23 minutos, ok. Gálatas 3, 12. Gálatas 3, 12. Y voy a leer todo, 12 al 14. Dice así: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. De hecho, esto lo acabamos de leer en Ezequiel. El 13 dice así, ahí mismo en Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Voy a repetir el 12, y la fe
Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que, sí, otra vez el vínculo entre ley, entre obediencia perfecta y vida. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y bueno, ahora que hemos visto estos textos, pues creo que podemos regresar nuevamente a la respuesta de la pregunta 12, que dice, cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo la condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. Y esto pues lo iremos también asociando a las siguientes preguntas de caída, de pecado y de redención. Pero es importante entender que este punto existe, que este pacto de perfecta obediencia sí se cumple esta condición de perfecta obediencia, pues se da vida, Dios da vida a aquel que obedece perfectamente esto. Y creo que es buen momento otra vez para apuntar hacia Cristo. Esta condición de perfecta obediencia sabemos que no se cumple en Adán, pero se cumple en Cristo. Sabemos que el pecado entró por Adán al no cumplir esta perfecta obediencia, pero sabemos, y esto sí por fe, entendemos por fe, por fe en nuestros corazones, que esta perfecta obediencia la obtenemos por Cristo. Bueno, hermanos, esto termina la pregunta y respuesta 12. ¿Qué acto especial de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en que éste fue creado? Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo la condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. No podemos cumplir esta perfecta obediencia por nosotros mismos. Nuestra condición en este pacto es la muerte. Como seres humanos, como humanidad en general, nuestra condición bajo esta alianza o este compromiso bilateral entre Dios y los hombres es esto último que dice la respuesta, es pena de muerte. Sin embargo, y lo iremos viendo, la condición de perfecta obediencia es obtenida, es generada por medio de Cristo. Y es por eso que también muchos textos hacen referencia al segundo Adán, ¿no? Primer Adán, segundo Adán. Y bueno, entonces esto es lo que creemos. Creemos que efectivamente no estamos desechando, no estamos diciendo que no sea real la ley, ni que no sean los mandatos de Dios. Por supuesto que lo son. Por supuesto que es real. Pero lo que decimos como reformados es que no es posible, que esta condición de perfecta obediencia está lejos de nosotros una vez que entra el pecado en la humanidad. Bueno, hermanos, pues otra vez con esto terminamos y esperamos verles pronto, les extrañamos verles, extrañamos estrechar
nuestras manos, pero pues vamos a seguir con fe y con esperanza y con cordura también, y rogando al Señor que nos mantenga sanos, que nos mantenga firmes, que nos dé tranquilidad, paz, autoridad, poder para, para estar de la mejor manera en este mundo que Él ha creado. Y habrá entonces, hermanos, anticipo, va a haber un par de preguntas sobre este estudio, sobre lo que acabamos de decir, el día miércoles. Entonces esperen un par de preguntas de mi parte que vamos a incorporar a las preguntas que se hacen acerca de la predicación de los domingos. Entonces habrá un par de preguntas con respecto a este estudio del Catecismo de Westminster. Y bueno, con esto yo me despido, deseando que pronto esto pueda normalizarse y podamos vernos cara a cara. Un saludo, hermanos, hasta pronto.